Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Capítulo 9 del Sutra Mahayana, la noble y sagrada luz dorada. Estable, diosa de la tierra. Me postro ante el conquistador, el Tathagata poseedor de la joya del pináculo. Me postro ante el conquistador, el Tathagata resplandor inmaculado, culmen de la claridad de la joya de luz dorada. Me postro ante el Tathagata, resplandor dorado, bandera de oro de Sambhu. Me postro ante el Tathagata, esencia de resplandor dorado. Me postro ante el Tathagata, esencia del resplandor de la luz de 100 soles. Me postro ante el Tathagata, parasol fuente de oro y joyas. Me postro ante el Tathagata, pináculo de la luz radiante de la flor de oro. Me postro ante el Tathagata, gran lámpara. Me postro ante el Tathagata, joya del pináculo. El Bodhisattva, culmen de la belleza. El Bodhisattva, sagrada luz dorada. El Bodhisattva, esencia de oro. El Bodhisattva, el que siempre llora. El Bodhisattva Dharma superior. En el este, el Tathagata imperturbable. En el sur, el Tathagata joya del pináculo. En el oeste, el Tathagata vida infinita. En el norte, el Tathagata sonido del tambor. Aquella persona que memorice, lea o recuerde los nombres de estos Tathagatas y Bodhisattvas de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, recordará siempre sus vidas pasadas. Estable, la diosa de la tierra, habló de esta forma al conquistador. Venerable conquistador, yo, estable, la diosa de la tierra, ahora o en el futuro, me dirigiré siempre a aquel lugar donde permanezca la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, sea pueblo, ciudad, distrito, provincia, monasterio, bosque de montaña o palacio. Y donde quiera que se exponga extensa y perfectamente la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, en el lugar donde se haya preparado el trono para el monje que enseña el Dharma, y sentado éste ya en el trono, enseñe de forma extensa y perfecta la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, yo, estable, la diosa de la tierra, iré también a ese lugar. Haciendo mi cuerpo invisible, me colocaré bajo el trono y sostendré en mi cabeza la parte sagrada de mi cuerpo, las plantas de los pies del monje que enseña el Dharma. Yo también siento satisfacción. Soy respetada y venerada perfectamente al escuchar y disfrutar de la esencia del néctar del Dharma. Por ello, desde este montón de tierra de 68.000 leguas hasta la base indestructible, se incrementará la esencia de la tierra y se me rendirá perfecto homenaje. En la superficie y hasta los límites del océano, haré también que este mandala de tierra esté húmedo, impregnado del aceite de la esencia de la tierra y sea muy fértil. En todo el continente de Sambhu, bosques, hierbas y plantas medicinales crecerán con vigor. Los jardines, los bosques, todos los árboles, las hojas, las flores, los frutos y las diferentes cosechas, todos ellos crecerán con gran fuerza. Poseerán exquisitos aromas, excelentes aceites, deliciosos sabores, serán muy atractivos a la vista y de gran tamaño. Los seres que tomen las diferentes bebidas y alimentos de las plantas conseguirán aumentar la duración de su vida, la fuerza, la complexión y la salud de su cuerpo. Poseerán esplendor, fuerza, buen color y atractivas formas, con lo que llevarán a cabo cientos de miles de propósitos que les han traído a la tierra. Tendrán entusiasmo, se esforzarán y actuarán con poder. Venerable conquistador, por esa causa, en todo el continente de Sambhu habrá paz, buenas cosechas, prosperidad y bienestar. Estará lleno de seres humanos. Todos los seres del continente de Sambhu serán felices. Disfrutarán de gran variedad de placeres y poseerán esplendor, fuerza, buena complexión y salud. Con el propósito de que enseñe la sagrada luz dorada,
el rey de la colección de sutras, se dirigirán al monje o monja, al hombre o mujer con votos de laico que conoce el rey de la colección de sutras y que se encuentra en el trono del Dharma, y allí, con una mente gozosa, para beneficiar y hacer felices a todos los seres, le suplicarán que exponga de forma extensa y correcta la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. La razón de ello es, venerable conquistador, que cuando se expone la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, yo, estable, la diosa de la tierra y mis asistentes, nos llenamos de esplendor y de fuerza. En nuestros cuerpos aparece el poder, el entusiasmo y una gran energía, el brillo, la gloria y la excelencia. Venerable conquistador, cuando yo, estable, la diosa de la tierra, obtengo satisfacción con esta esencia de néctar del Dharma y consigo así gran esplendor, fuerza, entusiasmo, poder y energía, se incrementan entonces la esencia de la tierra de esta gran extensión de 7000 leguas en el continente de Sambu y se hace muy fértil. Venerable conquistador, todos los seres que habitan en ella se fortalecen, disfrutan de gran prosperidad y obtienen grandeza, y además gozan de gran variedad de riquezas y viven felices. Todos ellos poseen en abundancia gran variedad de comida, bebida, ropa, camas, estancias, casas, palacios, jardines, ríos, estanques, fuentes, manantiales, lagos y embalses. Disfrutan de todos estos recursos y gozan de los productos de la tierra. Por esta razón, todos estos seres deben estarme agradecidos y sin duda alguna deben honrar, escuchar, respetar, considerar insuperable, venerar y hacer ofrendas a la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. Venerable conquistador, gentes de distintos linajes y pueblos se dirigirán a oír al que enseña el Dharma. Al llegar allí, escucharán la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, y cuando cada uno regrese a su aldea, pueblo o ciudad, después de haberlo escuchado, se dirán unos a otros en sus casas: hoy hemos escuchado el Dharma en profundidad. Hemos acumulado una cantidad inimaginable de méritos. Por haber escuchado el Dharma hoy, hemos complacido a muchos cientos de miles de billones de tathagatas. Nos hemos liberado completamente de los infiernos, de nacer como animales, de nacer en el mundo del Señor de la Muerte o como espíritus hambrientos. Por haber escuchado el Dharma hoy, obtendremos en el futuro nacimientos como dioses y humanos durante muchos cientos de miles de vidas. Si estas personas que habitan en hogares diferentes les hablan a otros de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, aunque solo sea citando un ejemplo o un capítulo, una de las vidas anteriores de Buda, el nombre de un bodhisattva, el nombre de un tathagata o una sola estrofa de 4 versos, o hacen que otros seres escuchen una sola frase, o únicamente el título de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, cualquiera que sean estos seres, y en cualquier dirección donde se encuentren, si hablan sobre una sola de las enseñanzas de la colección de sutras, o la escuchan, o la comentan, venerable conquistador, en todos esos lugares habrá fertilidad y brillo. Para el beneficio de todos los seres, aparecerán allí distintos néctares de la tierra. Todos sus productos aumentarán, se multiplicarán, serán muy abundantes, y los seres gozarán de felicidad. Tendrán grandes riquezas, grandes gozos, serán generosos, y tendrán fe en las 3 joyas. Dicho esto, el conquistador habló así a Estable, la diosa de la tierra. Diosa de la tierra, cualquier ser que escuche aunque sea un solo verso de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, en el momento de la muerte, cuando abandone el mundo de los humanos, nacerá como un dios en el monte celestial del reino de los 33. Cualquier ser que con el propósito de venerar la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, adorne correctamente el lugar, aunque solo sea cubriéndolo con un parasol, una bandera o una pieza de tela, ese lugar, diosa de la tierra, estará siempre adornado.
se convertirá en una mansión celestial con los 7 tipos de dioses del reino del deseo, construida con 7 clases de joyas preciosas y adornada con todos los ornamentos. En el momento de la muerte, cuando esos seres abandonen este mundo, nacerán en estas mansiones celestiales, nacerán 7 veces en cada una de ellas y disfrutarán inconcebiblemente del gozo de los dioses. Entonces Estable, la diosa de la tierra, habló de este modo al conquistador. Venerable conquistador, yo, Estable, la diosa de la tierra, permaneceré bajo el trono cuando el monje que enseña el Dharma esté sentado en él, cualquiera que sea la dirección donde se encuentre. Ocurra lo que ocurra, haciéndome invisible, sostendré sobre mi cabeza la parte sagrada de mi cuerpo, los pies del monje que enseña el Dharma, para que la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, permanezca mucho tiempo en el continente de Shambhu y no desaparezca rápidamente. Para que se beneficien los seres que han generado la raíz de la virtud en relación a cientos de miles de Budas y escuchen la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras. Para que en el futuro disfruten inconcebiblemente de la felicidad de dioses y humanos durante cientos de miles de billones de eones, estén acompañados por los Tathagatas, alcancen la iluminación incomparable, perfecta y completa, y eliminen totalmente los sufrimientos de los seres nacidos en los infiernos, como animales o en el mundo del Señor de la Muerte. Este es el 10º capítulo de la Sagrada Luz Dorada, el rey de la colección de sutras llamado Estable, la diosa de la tierra. Gracias por escuchar.